Bueno, ya hemos terminado el libro 4, que se llama Conociendo nuestra identidad, que es Historia de la Iglesia. Así que espero que todos hayamos entendido un poco el curso. ¿Lo hemos entendido? Sí, muy bien. ¿Qué le parece si, para concluir ya este tiempo que hemos pasado 3 meses, hacemos un pequeño resumen de toda la historia de la Iglesia? ¿Qué tal? ¿Lo hacemos? Sí. Muy bien, lo hacemos. Que Dios lo bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga. ¿Sabía usted que la iglesia no siempre fue así, tal como lo vemos el día de hoy? Es decir, con templos y con diversos ministerios que conforman el ministerio de música, el ministerio de jóvenes, el ministerio de evangelismo, el ministerio de discipulados, etcétera, etcétera. Y que todo ello es producto de siglos de vida cristiana. ¿Sabía usted que la iglesia cristiana es de nuestro país muy reciente? Le contaremos la historia de la iglesia en 10 minutos. Una cruz sobre el Gólgota. Para los romanos marca el fin trágico de un alterador del orden. Para los fariseos sella la derrota de un falso profeta, de un blasfemo que se decía hijo de Dios. Ha triunfado el judaísmo que ellos encarnan. Inesperadamente, 3 días después, la situación da un vuelco. El cadáver del ajusticiado ha desaparecido. Sus apóstoles, antes acobardados, pregonan esta increíble noticia. Ha resucitado. No les cabe duda. Aquel hombre era Dios, el Mesías anunciado. Confortados por el Espíritu Santo, dan la cara como testigos de Cristo resucitado. Cada uno se sentirá su enviado, que es la traducción de la palabra apóstol. Enviados para cumplir su mandato. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. En primer lugar, debes enterarte que la historia de la Iglesia comenzó en el día del Pentecostés, a fines del año 30 después de Cristo, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y 10 días después de su ascensión. A esta etapa de la Iglesia se le conoce como la Iglesia Apostólica o Primitiva, que duró hasta el año 100 después de Cristo, cuando murió el último apóstol, Juan. Se le llamó así porque estuvo dirigida por los apóstoles, incluido el apóstol Pablo. Como podemos ver, hermanos, Dios no hace nada por casualidad y todo está dentro de su perfecto plan. Vamos a retroceder unos cuantos años atrás. Jesús vino a este mundo cuando el pueblo judío estaba gobernado y dominado por el imperio más grande de todos los tiempos, el Imperio Romano. Había conquistado gran parte del mundo desarrollado de ese entonces. Se había unificado el comercio, las rutas marítimas y el idioma, y habían construido una red de caminos que unían todo el vasto territorio. En ese contexto se había desarrollado la Iglesia Apostólica, que había aprovechado todos esos avances, como por ejemplo Pablo había utilizado la red de caminos, las rutas marítimas para poder realizar sus viajes misioneros y llevar la palabra del Señor a todo el mundo. Pero así como la Iglesia se expandió por el Imperio Romano, esta también sufrió una cruel persecución que duró. Primero, a mano de los propios judíos, siendo Esteban el primer mártir del cristianismo. Luego,
diversas y crueles persecuciones por parte del Imperio Romano, en donde murieron los demás apóstoles, y muchos de los cristianos fueron quemados vivos, arrojados a los leones, esclavizados. Pero con todo esto la iglesia nunca se detuvo, porque el Señor Jesús nunca nos abandonó. A esta etapa se le llama como etapa de la iglesia perseguida. Pero luego de tantos años de persecución, el cristianismo se había expandido en todo el imperio romano. Y en el año 313 después de Cristo, un emperador que tenía simpatía por el cristianismo promulga un edicto que pone fin a la persecución. Y de pronto la iglesia comienza a tener muchos privilegios, llegando a ser posteriormente la religión oficial en todo el Imperio Romano. A esta etapa se le conoce como la Iglesia del Estado Imperial. En este periodo sucedieron muchas cosas que duró casi un siglo y medio. Y así como la Iglesia tuvo privilegios, también perdió su espiritualidad. Y ahora muchos se hacían cristianos para obtener privilegios. Luego en la historia vino un periodo de 1000 años, que conocemos como la Edad Media, en que la Iglesia entró en una apostasía. Surgió el poder papal, es decir, la figura del Papa como autoridad máxima en la Iglesia. En este periodo la Iglesia se corrompió, entró lo que es el paganismo, la idolatría y las indulgencias. Y también en este tiempo surgió el islamismo, que ahora en este tiempo se está extendiendo cada vez más. Y ante la corrupción de la Iglesia Católica Romana, aparecieron los primeros hombres que protestaron contra ella. Pero hermano, una pregunta. Pero en ese tiempo, ¿qué sucedía en el Perú aquí? ¿Alguien sabe qué sucedía en el Perú en ese tiempo? Yo sé la respuesta, hermano. Mientras todo esto sucedía en el continente europeo, en el Perú se estaba desarrollando el Imperio Incaico, y en el año 1492 se da a conocer el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Hasta que por la gracia de Dios en 1517 Dios levantó un hombre, Martín Lutero. Martín Lutero dio inicio a la Reforma Protestante. ¿Quieres conocer más de la vida de este hombre? Venga al discipulado. Y como consecuencia de ello aparecieron las primeras iglesias cristianas evangélicas que se esparcieron por toda Europa. Tenemos de ejemplo a las iglesias presbiterianas, las bautistas, entre otras. Hermano, una pregunta. ¿Y qué sucedía en el Perú en esa fecha? ¿Alguien sabe la respuesta? Yo sé la respuesta, hermano. En el año 1532 se realizó la conquista del Perú por los españoles, y con ella llega la Iglesia Católica a tierras peruanas. En el año 1569 se instauró la Santa Inquisición, y todo esto duró hasta la proclamación de la independencia del Perú, que fue el 28 de julio de 1821. ¿Quiere decir si es que yo hubiera nacido en esa época, no hubiera encontrado una iglesia cristiana como la que tenemos ahora? No, porque en esa época solamente existía y predominaba la Iglesia Católica, y si pensabas en forma contraria de la Iglesia Católica, terminarías en manos de la Inquisición. Así que es un verdadero privilegio haber nacido en este tiempo, ¿verdad? Sí, verdad. Entonces, ¿cuándo apareció la iglesia cristiana en el Perú? Después llegaron las iglesias evangélicas a los Estados Unidos, y fue a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX que surge el movimiento pentecostal. En ella se manifiesta el poder del Espíritu Santo, tal como sucedió en el avivamiento de la calle Susa. Y fue en el año de 1914 que surgen las Asambleas de Dios de los Estados Unidos, el cual envió misioneros al Perú. Ellos trabajaron arduamente para predicar el Evangelio, y fue así que en el año de 1939 se constituye las Asambleas de Dios del Perú, el cual se expandió por todo el territorio peruano, y de la cual formamos parte del día de hoy todos nosotros, en nuestra iglesia local, Puertas del Cielo, de las Asambleas de Dios. Ahora sí puedo decir que conozco mi identidad como parte de la iglesia cristiana. Ahora sabes un poquito más de nuestra historia. La pregunta es, ¿quieres ser parte de esta historia que Dios sigue escribiendo en su iglesia y en su corazón? Prepárate, ven al discipulado.
Espero que haya sido de gran ayuda para cada uno de nosotros, hermanos. Que Dios les bendiga.